¿Sabes lo que es la necesidad más importante de un pecador? Estoy viendo aquí porque hay 3 gaticos aquí. ¿Cuál es la necesidad más grande de un pecador? El perdón, la misericordia de Dios. Más que nada, tenemos que entender ciertas verdades cruciales que vemos en la Biblia. Primero, vemos la... ¿Te vas a quedar solo? Está más cómodo estos quietos. La depravación moral del hombre. Vemos que el hombre, como dice Romanos 3:23, que el hombre ha pecado, es destituido de la gloria de Dios, que están, si lo vemos como las pautas morales de la vida, los 10 mandamientos, sabemos que cada hombre, con la excepción de un solo hombre que ha caminado en este mundo, el Señor Jesucristo, pero cada hombre, cada uno de nosotros hemos transgresado contra esa ley, contra los mandamientos, esos 10 mandamientos. Y si uno dice, bueno, nunca le he robado a alguien, o he cometido, no he hurtado contra alguien, bueno, pero has codiciado. Probablemente has deseado cosas que otras personas tienen y a lo mejor te ha entrado envidia, celo, resentimiento que tú no lo tienes, pero otras personas lo tienen. Y eso al fin ya es tener por lo menos ese sentimiento de estar descontentado con lo que, con Dios y cómo Él gobierna tu vida. Pero sabemos que no hay ningún hombre que no ha violado un mandamiento del Señor. Todos son culpables delante de Dios, como dice ahí en Romanos 3:9, dice claramente que ambos judíos y gentiles, que todos están bajo pecado, bajo pecado. Es una verdad crucial que cada persona necesita saber, y si están bajo pecado y bajo la condenación de Dios, y entonces son enemigos de Dios, están bajo la ira de Dios, y su destino es la eterna, el eterno juicio de Dios. Entonces, la necesidad más importante de un pecador es ser perdonado, estar reconciliado con Dios, recibir la misericordia de Dios. Otras verdades cruciales que vemos en la Biblia es la justicia retributiva de Dios. En otras palabras, Dios, por su naturaleza como Dios, un Dios justo, santo, el creador de toda la creación y cada criatura, entonces Él tiene en su derecho y demanda su naturaleza a castigar y juzgar a cada pecador. Dice ahí en Nahum capítulo 1 versículo 2, en Nahum capítulo 1 versículo 2, rápidamente aquí. Capítulo 1, versículo 2. Sí, Nahum capítulo 1 versículo 2, aquí lo tengo. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces, en versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Eso es una verdad crucial. Primero, que Él es tardo para la ira y grande en su poder, pero al fin y al cabo no tendrá por inocente al culpable. Él tiene que mostrar su justicia contra esos que violan su justicia, y eso es cada persona. Y cada persona es un pecador.
Otra verdad crucial que vemos en la Biblia es la impotencia espiritual del hombre. En otras palabras, el hombre, no solo por sus propios méritos, pero no tiene tampoco la capacidad de buscar y escoger y recibir a Dios. Al contrario, la Biblia dice claramente que Él es, como en Efesios capítulo 2, versículo 1, cada uno es muerto en sus pecados, y en Efesios capítulo 4, versículo 18, que cada persona está endurecido en sus corazones contra Dios, su corazón está endurecido contra Dios. Él es, en Romanos capítulo 8 habla que el hombre que tiene su mente en la carne tiene una mente que es hostil contra la ley de Dios. Entonces, y 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice aquí la palabra, nada más para entender lo enfático que es esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, no solo que él no tiene una disposición a querer a Dios, a buscar a Dios, a recibir a Dios y someterse a su ley, él no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, el hombre es impotente espiritualmente de salvarse o buscar a Dios para su salvación. Entonces, ahí viene la cuarta verdad crucial que enseña la Biblia, y es la libertad soberana de Dios, que al fin la salvación es de Dios, y Él provee y muestra y da salvación a cualquiera que Él quiere dárselo. En Romanos capítulo 9, versículo 16, y esto lo hemos visto varias veces, que Dios muestra misericordia a cualquier persona que Él desea darle misericordia, a mostrarle misericordia. Dijo J.I. Packer en su libro El conocimiento de Dios, o Conociendo a Dios, dice: la gracia de Dios es el amor libremente mostrado hacia los pecadores culpables en contra de su mérito, y de hecho en desafío de su mérito. Es Dios mostrando bondad a las personas que solo merecen severidad y no tenían razón para esperar nada más que la severidad de Dios. Debido a estas verdades cruciales, especialmente la verdad de la depravación moral del hombre, entonces el hombre no tiene razón de esperar la misericordia de Dios. La única cosa que él debe esperar y lo que él merece es la severidad de Dios por su juicio. Por su juicio. Pero vemos, como vimos ahí en Nahum capítulo 1, que Dios todavía es un Dios que es tardo para la ira y grande en poder, grande en misericordia. Él es un Dios que es rico en misericordia. Entonces, quiero que vayan, o si ya están ahí, a Mateo capítulo 18, porque vemos ahí ilustrado la misericordia de Dios a través de una parábola. Pero en sí la parábola no se centra en sí en la gracia de Dios, en sí, en otra palabra. El punto de la parábola no es solo nada más para enseñar la gracia de Dios, aunque eso es crucial, eso es esencial. Pero la parábola en sí, para que sepan el contexto, es para enseñar que como creyentes, si hemos recibido la misericordia de Dios, tenemos que entonces ser misericordiosos, ¿verdad? Bienaventurados son los misericordiosos porque recibirán misericordia. Porque
recibirán misericordia. Se espera entonces que si uno ha recibido el perdón de Dios, la misericordia de Dios, que entonces el creyente es inevitable y se espera que el creyente entonces sea misericordioso, que él tiene la disposición y ejerce su voluntad a perdonar a otros como el fruto inevitable de su fe, de ser uno que ha sido perdonado por Dios. Vemos aquí en la parábola, comenzando ahí en Mateo capítulo 18, que dice aquí: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas el que no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Vemos aquí que esta parábola en el contexto viene como una respuesta a la pregunta que Pedro le hizo al Señor Jesucristo en versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Entonces, Pedro le hace esta pregunta a Jesús. Ahora, ¿por qué le hace la pregunta? Porque esto todo ha sido, todas las palabras de Jesús aquí ha sido parte de un discurso, el discurso número 4, en otra palabra, un sermón o un bloque de enseñanza amplia que el Señor Jesucristo da, o por lo menos es grabado aquí, escrito por Mateo en su evangelio. Y tiene que ver con la humildad. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? El que se humille como un niño, un niñito. Y en este discurso y enseñanza habla como Dios aprecia sus niños, que son como sus ovejas. Y si hay uno que se desvía, se va de la grey, entonces Dios deja los 99. Si hay uno de 100 que se va, entonces Él deja los 99 y busca y rescata el que se ha ido. Entonces, y se ha atraviado. Entonces, eso sirve como ejemplo que entre la iglesia, entre el pueblo de Dios y del Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que estar practicando la humildad
y viendo, estar vigilando al uno con el otro acerca de nuestra vida espiritual. Y va a haber algunos entre la iglesia, esos que, entre todos que profesan tener fe en Cristo, que profesan ser discípulos de Cristo, va a haber algunos que, bueno, todos van a pecar, pero claro, hay esos que van a pecar de una manera seria, de una manera que afecta la pureza del cuerpo de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo, afecta la integridad del Evangelio y el nombre de Cristo. Y entonces a esos que están en ese tipo de pecado o en cualquier pecado, hay que, si se nota que están practicando ese pecado, hay que confrontarlo, hay que, como dice ahí en Mateo capítulo 18, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, hasta has ganado a tu hermano. Y vemos ahí que Jesús describe unos pasos de la contabilidad espiritual, de pedirle cuentas a un hermano, o por lo menos un hermano profesante, miembro de la iglesia, que está pecando, no solo contra otro creyente, pero contra Dios, que afecta, que va a afectar la condición del cuerpo de Cristo, y hay que confrontarlo. Pero primero, así, el primer paso es confrontarlo privadamente, y claro, tratándolo como un hermano. Y Jesús, por sus enseñanzas, lleva a los discípulos a estos pasos para entonces ver si el hermano o la hermana no quiere arrepentirse después de ser confrontado uno a uno privadamente o con testigos, después de haberse dicho públicamente a la iglesia lo que está pasando con este hermano pecaminoso. Entonces, si la persona no se arrepiente, el miembro de la iglesia, entonces él o ella se tiene que ser disciplinado y echado de la iglesia y ser tratado como un incrédulo, como un pagano. Y es necesario esos pasos, porque aun cuando el Señor sabe a quién pertenece a Él, nosotros no sabemos eso. No tenemos esa omnisciencia. Entonces, nosotros aceptamos, recibimos gente a través de su profesión de fe, precisamente si vienen de otra iglesia evangélica cristiana, o particularmente como vemos en el Nuevo Testamento, a través de las aguas del bautismo. Recibimos a esa persona, vemos su fe, escuchamos su profesión de fe, parece que creen bien al Señor y lo aceptamos, lo recibimos en la iglesia. Pero ¿qué pasa si esa persona empieza a vivir una vida que es contraria a la fe cristiana, que es contraria a la voluntad del Señor, que su vida luce más como un pagano que como un cristiano, y sigue viviendo así sin importarle la voluntad de Dios? No le importa. Entonces hay que tratar ahora a esa persona como incrédulo, hay que advertirle que su vida contradice la Biblia, las Escrituras, como debe vivir un cristiano. Y si no quiere vivir como un cristiano, si no quiere arrepentirse, entonces hay que tratarlo como un cristiano, como si no hubiese sido salvo en primer lugar. Esa es la manera, por la gracia y la sabiduría del Señor, esa es la manera que nosotros, sin tener la omnisciencia de Dios, de cómo tratar a las personas, cómo considerar a las personas cristianas o no cristianas. Y ahí donde vemos la centralidad, la importancia central de la iglesia local. Porque es en la iglesia y a través de la iglesia, la membresía de la iglesia, y al fin por medio de los líderes de la iglesia, que podemos controlarnos y tener ciertas
fronteras de no ir más allá de un lado, de una perspectiva, a un lado o al otro en extremo en cómo tratamos a las personas. Muchas veces juzgamos a las personas. Si vemos que están en pecado, ya, vamos a decir, otro miembro de la iglesia, si pecan o están en pecado, ya inmediatamente queremos juzgar a esa persona como un no cristiano. Bueno, yo no creo que esa persona es cristiana. Ese no es que, bueno, ha sido aceptado en la iglesia, ha sido tratado como un cristiano, ha hecho una profesión de fe y ha dicho que es sana doctrina, y hemos visto ciertos frutos de esa vida por un tiempo. Lo que ha pasado es que esa persona se ha desviado del camino del Señor. Entonces el Señor nos da permiso de ya inmediatamente, a pesar de todo lo que ha pasado, ya inmediatamente buscar a la persona como un no cristiano. No. A la misma vez, podemos ir al otro extremo y decir que, bueno, el que haya hecho profesión de fe en el pasado, no importando cómo está viviendo, esa persona es salva, esa persona es una cristiana o cristiano. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia tampoco, porque la Biblia habla de las personas andando en el Espíritu, mostrando fruto del Espíritu, y el que practica las obras de la carne no heredan el reino de Dios. Entonces, o como en Santiago capítulo 2, el que tiene fe lo mostrará en buenas obras. Entonces no queremos ir de un extremo a otro extremo. Nada más si escuchamos que alguien hace una profesión de fe, bueno, sí, entonces es salva y será salva para toda la eternidad, sin ver si su vida está comprobando si de verdad posee esa salvación. O el otro extremo es que ya inmediatamente cuando vemos a alguien en pecado, bueno, esa persona no puede ser cristiana. Y juzgar a esa persona como si uno fuera Dios mismo. Entonces, lo bonito de estar en la iglesia y no en la calle, donde la gente puede decir lo que quieren decir y profesar lo que quieren profesar, porque eso hacemos muchas veces. Si vemos a una persona en la calle, sí, soy cristiano, ¡ay, qué bien, hermano, hermana! Mira, esto es un costumbre entre los latinos, y mi hermana en Honduras, ellos lo saben también, porque lo vi a lo mejor más que todo allá en Honduras. Todo el mundo es un hermano. Todo el mundo. ¿Sí? Sin conocerlo. Sin saber si pertenece a una iglesia, si no van a tu iglesia, sin saber su profesión de fe y ver también, y a lo mejor ver un poco el fruto de su vida, o que alguien puede corroborar ese fruto de la vida, ese fruto de su conversión. Todo el mundo es un hermano o hermana. Lo dudo que todos son, cada uno. A lo mejor muchos sí. Porque hay una presencia fuerte del Evangelio en Honduras, por ejemplo. Pero eso se escucha en toda América Latina, ¿verdad? Todo el mundo es hermano o hermana. Maybe. A lo mejor. Pero esa es la necedad que revelamos cuando no ponemos mucha importancia en la iglesia local. Y ver y estar ahí en esa comunión que se debe practicar en la iglesia, donde nos estamos conociendo, nos estamos reuniendo, nos estamos hablando, escuchando y compartiendo testimonio y dar oportunidad a servir y ver cómo la gente está mostrando en su vida cotidiana su fe en práctica, ¿verdad? Que están practicando su fe. Entonces, cuando llegamos a esta parábola, la pregunta de Pedro es, y yo creo que él hace una pregunta que yo creo que todos nosotros podemos simpatizar y a lo mejor empatizar si nos ponemos en los pies, ahí en los zapatos, los calcines de Pedro, ¿verdad? Que hay personas, hay hermanos, o a lo mejor más de un hermano, que a lo mejor nos molesta y nos ofende.
Y a lo mejor la primera vez también te perdono, hermano. A lo mejor luego, a lo mejor el próximo día, la próxima semana, el hermano te ofende otra vez. Oye, perdón, tú sabes, no me di cuenta, no lo hice a propósito, perdona, ok, te perdono. Entonces, ya uno se está cansando, ¿verdad? Con esa persona. A lo mejor tú vives con esa persona. A lo mejor tú trabajas con esa persona o personas. Y ya te está cansando de perdonar esa persona. Y Pedro está pensando de ese primer paso, ¿verdad? Si tu hermano te peca contra ti, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro se siente muy generoso en ofreciendo 7 veces. Porque los rabinos en esos tiempos te permitían 3 veces. Que ya tú eres una persona generosa si perdona a la misma persona 3 veces. Y Pedro ahora, sintiéndose muy generoso en su justicia, 7 veces, ve que perdono 7 veces, más que hasta los rabinos, voy más allá que lo que esperan los líderes espirituales de mi pueblo. Y vemos que la primera respuesta de Jesús es en sí, no para darle un número exacto, pero la respuesta sí es algo numeral para enfatizar que en sí el perdón debería ser indefinitivamente, habitualmente. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Tú puedes tratar de calcular, bueno, 70 por 7, el punto no es haciendo la matemática, el punto es yendo mucho más allá de lo que tú pensabas que es generoso. Como dijo un maestro bíblico, si uno está contando cuántas veces tú estás perdonando a alguien, tú de verdad no estás perdonando a esa persona. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. En este pasaje del amor, y hablando de los atributos del amor, dice aquí, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Y en sí, literalmente, lo que el texto está hablando ahí es que, porque usa terminología de considerar o de estar contando, grabando. En otras palabras, el amor no guarda o no cuenta todo lo que las malas cosas o las ofensas que da o se presenta contra ti. El amor no hace eso. No tiene una libretica y está ahora grabando todas las ofensas que una persona ha hecho contra ti. Entonces ese es el énfasis que Jesús está dando ahí, dándole ese numerito, por lo menos esa presentación numeral, 70 veces 7, no es que tiene que calcular eso y ver cuántas veces es eso y entonces estar contando si has perdonado o has llegado a ese punto. Es que es algo indefinido. Es mucho más de hasta lo que tú piensas era generoso a perdonar a alguien. 7 veces, mucho más que eso. En otra palabra, tiene que seguir perdonando habitualmente. Esa es la demostración de la fe de un buen discípulo del Señor, de uno que se humilla como un niño que quiere perdonar los pecados a otro niño, a otro que se humille por sus ofensas. Entonces, le hago esta pregunta: ¿crees que eres realmente bueno en el perdón? Entonces, esta parábola
contesta eso, no solo por la manera que Jesús le contestó directamente usando un número exagerado, ¿sabe? Para exagerar y decir extremadamente que tiene que estar perdonando a esa persona, o por lo menos tener una disposición de misericordia sobre esa persona. Algunas veces o muchas veces puede haber una persona que te ofende y no se dan cuenta o están actuando bien terco en su corazón, en sus acciones y no van a ti a pedir perdón. No quieren pedirte perdón. Eso no significa que tú no todavía le muestras un espíritu de perdón y de misericordia sobre esa persona. En otras palabras, tú no le estás guardando rencor contra esa persona. A lo mejor no puede estar completamente reconciliada a esa persona porque esa persona todavía está, por sus pecados, todavía mantiene una barrera entre ti y él o ella, y entonces esa barrera afecta la comunión de esas personas. Entonces la reconciliación no podrá suceder, pero esa persona no tiene que venir a ti para pedir perdón, para tú tener un espíritu de misericordioso con esa persona y no guardarle rencor y orar por esa persona y querer perdonar, y a lo mejor lo perdonas en tu corazón, lo perdonas a esa persona. De otra manera, tú no tienes nada contra esa persona, aun cuando ellos todavía tienen algo contra ti. Entonces, en esta parábola, Jesús le da una respuesta una respuesta de experiencia, no solo una respuesta de número o de cantidad, una respuesta cuantitativa, pero una respuesta de experiencia. En otras palabras, si has experimentado el perdón de Dios, entonces eso te contesta tu pregunta. Mientras que tú sabes que has sido perdonado por Dios, entonces, ¿cuántas veces deberías perdonar a tu hermano? Bueno, ¿estás perdonado por Dios? ¿Todavía estás perdonado por Dios? ¿Sigues siendo perdonado por Dios? Bueno, sigue perdonando a tu hermano. Sigue mostrando ese espíritu de misericordia. Entonces, en la palabra nos da 3 escenas aquí que Jesús presenta, y las 3 escenas en sí nos da 3 motivaciones para perdonar a otros habitualmente. Y entonces vemos por las 3 escenas, estas son las 3 escenas. En versículos 23 y 27 está la compasión, se ve la compasión del rey, donde el rey perdona a un esclavo de él. En la segunda escena, del 28 al 30, esa escena presenta en la parábola la falta de compasión de ese esclavo que fue supuestamente perdonado, bueno, no supuestamente, perdonado por el rey, y ahora tiene la oportunidad de perdonar a otro prisionero, a un compañero que ahora tiene deuda contra él. Entonces él tiene una oportunidad de mostrar perdón a ese compañero, a otro siervo, otro esclavo. Pero no lo hace, a pesar que él fue perdonado por el rey. Y entonces la tercera escena, que se ve en 31 al 34, es la ira del rey por la falta de compasión del siervo, donde la respuesta del rey es revocar el perdón y castigar al siervo que perdona. Entonces la compasión del rey, la falta de compasión del siervo que fue perdonado por el rey, y entonces la ira del rey se ve aquí. Todo eso para motivar al creyente a seguir perdonando. Y entonces, a lo mejor con el tiempo que nos da, a lo mejor nos enfocamos un poco más en la primera escena, porque quiero enfocarme un poquito más sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios, y como esto ilustra grandemente la gracia de Dios, la gracia de su misericordia y perdón a nosotros.
Y entonces eso se ve en la primera escena, versículos 23 al 27. En esa primera escena es la motivación que Dios nos ha perdonado una gran deuda, de una deuda, ¿verdad?, imposible de pagar. Una deuda tan grande que es imposible de pagar. El rey perdonó a ese esclavo que tenía esa gran deuda contra el rey. Fíjense lo que dice aquí. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vemos aquí que la parábola es una ilustración de lo que debe suceder en el reino de los cielos. Y desde Mateo capítulo 13, con las parábolas del reino ahí que Jesús enseña, y también además en el contexto que tenemos aquí en Mateo 18, donde Jesús menciona por segunda vez la iglesia y la iglesia vendrá en el futuro y él edificará en el futuro su iglesia. Entonces estamos hablando de ahora una época de la manifestación del reino de Dios, como digo, en esta época, el reino de Dios. Todavía el reino mesiánico se establecerá en el futuro cuando vendrá Jesús a la tierra. Jesús en Mateo 24-25 enseñará eso, que cuando Él vendrá y llega a la tierra, Él se sentará en su trono. Entonces ese reino mesiánico todavía es futuro, todavía debemos orar por ese reino, como el Señor le enseñó a los discípulos a orar por eso, que no solo santificado sea tu nombre y que su voluntad sea hecha, pero que sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. Entonces esto está hablando ahora de esta época en que vivimos, donde se está manifestando el reino de Dios, el reinado de Dios que no fue revelado anteriormente. Entonces, mientras que estamos esperando por la venida de Cristo, ¿qué se debería manifestarse? Humildad. Pedirle cuentas a cada uno al otro cuando están pecando, porque debemos estar siempre practicando la humildad en nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Y tenemos que guardar la santidad de su nombre y la santidad del Evangelio de Cristo. Y debemos estar perdonando uno a los otros. Mientras que estamos aquí viviendo y todavía esperando por ese reino mesiánico que Jesús va a establecer en el futuro, aquí, mientras tanto, el reino de Dios se manifiesta por la humildad, por la autoridad espiritual, por el perdón y claro, por sus siervos testificando del Evangelio, haciendo discípulos y ser luz en un mundo de tinieblas. Entonces, vemos aquí que entonces, porque esto es una comparación o una ilustración del reino de Dios, entonces el que es rey aquí representa a Dios. Representa a Dios. Los siervos representan el pueblo visible de Dios. La gente que profesan ser discípulos de Dios a través del Señor Jesucristo.
Entonces vemos en esta primera escena que el rey deseaba resolver sus asuntos financieros y se presenta aquí un esclavo que fue un oficial del rey, pero tenía deudas contra el rey, deudas que se le acumuló, que él tenía que entonces pagarla otra vez, al pagar esas deudas al rey. Resolver esas deudas, y entonces el rey le pide cuenta de su deuda, dice aquí, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mira, nada más para darle, hacerle sencillo esto. El valor de estos 10,000 talentos varía en nuestro tiempo como 10 millones de dólares. Entonces, bueno, hay algunos que son bastante ricos en este mundo que podrán hacer un cheque de 10 millones de dólares. Hay atletas que están haciendo eso cada año, ¿verdad? Por su sueldo, pero en estos tiempos el esclavo no recibía ese salario o ese sueldo. Un talento valía 6,000 denarios y un trabajador como este esclavo se le pagaba un denario por día. Por lo tanto, el trabajador tendría que trabajar 60 millones días. 60 millones días, o aproximadamente 199,300 años para ganar esta cantidad de dinero. En otras palabras, es un dineral innumerable. En otras palabras, la deuda que él tenía fue imposible de pagar completamente al rey. Imposible. Era tan grande. Ahora fíjense nada más, notan que otra vez las ofensas, las deudas que aquí igualan a pecados, a las ofensas, no son subjetivas. Esto no es, bueno, Dios diciendo, bueno, yo me siento que yo he sido me siento ofendido. Siento que me has ofendido. No, Dios es perfectamente justo y santo y vemos en toda la Biblia que son pecados. Podemos hasta nada más ver los 10 mandamientos y saber que si hay una violación de esos 10 mandamientos, eso es una ofensa objetiva. Entonces Dios sintiéndose ofendido, no, es que hemos ofendido a Dios. Él ha sido ofendido por nuestros pecados. Digo esto porque muchas veces cuando confrontamos o estamos enojados con alguien o molestos con alguien, cuando le decimos a alguien, me has ofendido, muchas veces, no voy a decir todas las veces o la mayoría de las veces, pero muchas veces, tiene que examinarse si tú eres este tipo de persona muy sensible, una persona muy sensible que cada cosa que te molesta a una persona, tú lo consideras como una ofensa, como si fuera un pecado, cuando no es. A lo mejor han violado una preferencia. A lo mejor como yo para usarme a mí como pecador, como ejemplo, a lo mejor ha sido como yo que especialmente cuando me gustaba ver los partidos de fútbol o baloncesto en la televisión, ya ni tenemos el cable puesto, entonces yo casi no veo deporte. Pero cuando veía bastante los deportes, especialmente los primeros años de mi matrimonio, en mi mente venía entonces, en el medio del partido, mi esposa quería hablarme de algo. Quería tener una conversación. Y yo pensaba en mi mente, ¿por qué se le antojó a venirme a mí ahora sabiendo que me gusta ver el partido? Entonces yo me enojaba como si fuera un pecado. Al contrario, ella es mi esposa. Yo debo querer tener una conversación con ella. Yo debo mostrarle que ella es más importante que un partido de fútbol o baloncesto. Entonces, yo reaccionaba como si ella de verdad cometió una ofensa, un pecado contra mí, cuando no era. ¿Verdad? Entonces yo creo que, amor, usando ese ejemplo de mi vida, a lo mejor te da una idea cómo muchas veces nos airamos contra personas y le decimos, tú me has ofendido. Bueno, de verdad, no te han ofendido en sí.
En otra palabra, no ha habido un pecado objetivo que se ha hecho contra ti. Lo que han hecho es ser algo que te ha quitado la conveniencia, la comodidad, ha violado tu preferencia, te ha interrumpido de algo que tú estabas en el medio de hacer. Pero de verdad no han pecado contra ti. Y ten cuidado con la idea de respeto. Oh, me faltaron el respeto. Bueno, ¿cómo te faltaron el respeto? Ha puesto un estándar, una pauta tan estricta y detallada y comprensiva que en sí cualquier persona en cualquier tiempo te puede faltar el respeto. Pero vemos aquí que al fin y al cabo, si en la comparación aquí, que las deudas, si son comparadas a los pecados, los pecados, las ofensas son objetivas. Esto no es el rey, o vamos a decir ahora la ilustración del rey de Dios aquí, es la ilustración aquí de Dios a través del rey, que Dios nada más se siente ofendido. No. Hay deudas verdaderas, actuales contra Dios. Y entonces el esclavo sabe que él no puede pagar esta deuda, es imposible. El rey sabe que esto es imposible, pero de todas formas, como rey, él ve, bueno, quiero por lo menos alguna satisfacción. Entonces le dice aquí en versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Recuerda las verdades cruciales. Nosotros tenemos deuda contra el Señor. Esos son nuestros pecados contra el Señor. Y entonces en su justicia, Él tiene su derecho a juzgarnos, a condenarnos. Y hacernos pagar por nuestros pecados. Y ese pago es recibir la ira de Dios. Entonces aquí era legal para el rey vender al esclavo y su familia con el fin de obtener alguna satisfacción por la deuda. Así que el siervo pidió paciencia por su responsabilidad, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es interesante. Él hace una cosa que muchas personas hacen. Cuando están en una situación muy peligrosa, aterrorizante, y se sienten amenazados y quieren ser aliviados o escaparse de esa situación y no hay otro remedio humanamente, ¿qué hace la persona? Bueno, piensa si los pasajeros de un avión que se está cayendo. Esos que son ateos o no son religiosos, ¿qué hacen? Al momento se convierten en fieles. Ahora mismo empiezan a orar al Señor. Oh Dios, si tú estás ahí, si tú estás, te prometo, si me salva la vida, te prometo. Interesante, ¿verdad? Le pide paciencia, pero entonces le promete a Dios. Eso en un sentido es como una contradicción, ¿verdad? Porque si estás apelando a su paciencia, a su misericordia, por lo menos un grado de misericordia aquí, de por lo menos no realizar ese mandato de venderlo y vender su familia, entonces, ¿por qué prometerlo cuando tú sabes que esto es imposible? 10,000 talentos, imposible. 10 millones de dólares. Tomará 60 millones de días. La persona no va a vivir tanto tiempo, menos en esos tiempos de Jesús. Pero así es la persona, ¿verdad? Desesperada. Hacer promesas cuando no tiene nada y no tiene la capacidad de cumplir con esas promesas. Es un tipo de manipulación.
Pero el rey sabe, él no necesita ni puede ser manipulado, porque no hay nada para manipularlo ahí. Él no tiene ningún interés, porque él sabe de cederle esa promesa, porque él sabe, el rey sabe que esto es imposible. Entonces, lo que vemos más aquí es el corazón del rey. Versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda en total. La deuda en total. Qué representación tan linda de Dios aquí, ¿verdad? Que al fin y al cabo, Él le perdonó toda la deuda, una deuda enorme, lo cual era imposible. Y le mostró una asombrosa misericordia y perdonó la deuda completamente. Recuerda la otra verdad crucial. Esta es la libertad soberana de Dios. Él puede castigar al siervo. Él podía dejarlo estar por lo menos obligado a él a pagar esa deuda y siempre estar obligado a él. Pero al fin y al cabo no hizo eso. Él en su libertad, por su naturaleza, Él le perdonó toda la deuda, completamente, esa deuda enorme, enorme. La misericordia del Rey aquí habla de la compasión de Dios a través del Señor Jesucristo. Dios nos perdona de ofensas mucho mayores que los que nos ofenden. Entonces deberíamos, si hemos recibido ese tipo de perdón de Dios, porque lo hemos recibido, porque las ofensas contra el Señor ha sido enorme, imposible de pagar. Entonces debemos también tener mostrar el mismo tipo de compasión, la misma tipo de compasión a otras personas también. Pero aquí son por lo menos el enfoque de esta mañana es ver que cuando estamos celebrando la Santa Cena, estamos celebrando todas nuestras deudas clavadas en la cruz y han sido canceladas por completo por la misericordia de Dios a través del Señor Jesucristo. No hay nada que le podemos decirle al Señor, prometerle al Señor, no hay ningún mérito, no hay nada que le podemos ofrecerle al Señor. Como este esclavo trató de ofrecerlo, te pago todas las deudas, cuando él sabía, que el rey sabía, que él sabía que eso era imposible. El rey ni se molestó con eso. El rey dijo, mira, yo soy quien yo soy y voy a mostrar, yo tengo la libertad de mostrar compasión. Y Dios tiene la libertad a mostrarnos compasión sin violar su naturaleza santa y justa, porque otra persona pagó esta deuda enorme. Esta deuda nuestra enorme, y fue el Señor Jesucristo. Esa deuda fue en el recibir la ira de Dios por nosotros, en pagar la pena de nuestra pecaminosidad. Entonces, porque no voy a exponer el resto de la parábola, debemos entonces ser, pero por lo menos saber que si somos discípulos del Señor Jesucristo, si profesamos ser discípulos del Señor Jesucristo, entonces Jesús nos está enseñando aquí que tú has recibido el perdón de Dios. Él ha perdonado tu gran, enorme deuda, imposible de pagar por sus propios recursos o esfuerzos. Eso era más allá de tu propia capacidad, y que el Señor Jesucristo lo pagó todo lo pagó. Él es nuestro pago de rescate. Un solo mediador entre Dios y el hombre es el Señor Jesucristo, y Él es el que es nuestro pago de rescate. Entonces, si somos discípulos que hemos recibido ese perdón, entonces no debemos estar dispuestos y tomar la acción
de perdonar a otras personas que nos han ofendido, porque la ofensa de ellos es minúscula, es poquita en comparación de nuestra deuda contra Dios. ¿Quién somos nosotros de no perdonar a otra persona? De actuar como un juez cuando el Dios eligió de no hacerlo con nosotros. Y nosotros merecemos el juicio de Dios. ¿Quién somos nosotros de no perdonar a otro pecador cuando nosotros también somos pecadores? Entonces, ¿cómo cultivamos un espíritu misericordioso y perdonador? Bueno, tenemos que seguir recordando y meditando como Jesús nos hace aquí en la parábola sobre la asombrosa misericordia de Dios en nuestra vida a través del Señor Jesucristo. Por eso también vamos a celebrar aquí la mesa del Señor. Y de esta parábola tenemos que estar recordando nuestra deuda increíble que fue contra Dios. Pero también recordar la compasión increíble de Dios a nosotros cuando Él clavó toda nuestra deuda, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice ahí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz de Cristo. Amén. Amén. Vamos, no se lo voy a pedir a los hombres, Douglas, Gilberto.